Hola, soy Carlos Álvarez de Ulate y vengo a presentaros uno de mis libros. He elegido El espía de Palafós, porque es un libro 100% zaragozano, editado por Comuniter, podéis visitar la web de la editorial, maquetado y diseñado por Montalbán Studios e ilustrado por otro zaragozano, José Antonio Ávila, que puso magia y color a mis palabras. La historia del espía de Palafós es la de un niño de 14 años que vive en los sitios de Zaragoza, 1808-1809. Gracias a su abuelo conoce todos los subterráneos, galerías, pasadizos de la ciudad, que no son pocos, y domina perfectamente el idioma francés. Eso le vale inicialmente para recorrer esos pasadizos cuando nos estaban atacando, detectar los lugares y cómo reforzar nuestras defensas, y posteriormente, al dominar el idioma del invasor, atravesar las líneas enemigas y enterarse de todos sus planes. Solo me queda añadir mi deseo, mi ánimo para todos vosotros en estos momentos difíciles que estamos viviendo, y recordar que si la Zaragoza del pasado supo resistir grandes amenazas y desastres, la Zaragoza del presente, con el mismo coraje, lo logrará. Un abrazo para todos, feliz día del libro y mucha salud. Gracias.